criticó a López Dóriga en vivo y no se dio cuenta. Bueno, luego de este pequeño chascarrillo, mis queridos alumnos, iniciaremos con la sesión de la clase general de los lunes, como cada semana desde que empezamos esta pequeña embarcación hacia la divulgación científica. Y pues bueno, como sabrán, aquí en nuestro querido país México, los días de ayer y hoy se han dado una serie de eventos con respecto a situaciones que han ocurrido en el país en fechas recientes de manera muy agravante. Pues las cuestiones en cuanto a feminicidios han ido en aumento de manera brusca, de una manera que no se había visto en varios años. Y por lo mismo es de que ayer, que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, en diferentes puntos del país hubo marchas y manifestaciones de diferente índole, algunas más pacíficas, otras un poco más anárquicas, todo dependiendo de qué tan efusivo y explosivo querían estas participantes el dar su mensaje. Yo pues soy más partidario de cuestiones de marchas pacíficas, pero cada quien es libre de manifestarse como desee. Bien sabemos que desgraciadamente en la historia de la humanidad las voces han sido más escuchadas cuando la anarquía está acompañada de ellas, pero como les digo, de preferencia personal, me gusta más un movimiento pacífico. Pero bueno, entonces, hoy hablaremos de mujeres que participaron en la ciencia, por lo mismo para conmemorar los hechos ocurridos, que fue ayer las diferentes marchas en todo el país y hoy el paro nacional de Un Día Sin Mujeres, como parte de estas mismas protestas, que esta manera de protesta, de hecho, entra dentro de mis ideales personales, pues fue un movimiento pacífico que genera un mensaje bastante profundo. Imaginen que repentinamente pues desaparecieran las mujeres más allegadas a tu círculo cercano. Es el mensaje que se busca brindar con esta otra protesta. Simplemente es como que tú vas a tu trabajo como cualquier otro día y de repente no está, no sé, una de tus amigas personales, tu jefa, porque resulta que se volvió una víctima más de la ola de violencia que azota el país. Y pues bueno, hoy mencionaré 3 mujeres científicas que permitieron con su trabajo avances significativos en el área tecnológica y científica y de investigación. Una de ellas, debido a su reciente fallecimiento, que es Katherine Johnson, con quien iniciaremos. La segunda, Rosalind Franklin, una historia un tanto triste dentro de la vasta historia de la evolución del pensamiento humano, debido a que pues en vida no recibió el reconocimiento que ésta merecía. Y finalmente mi favorita personal, Marie Curie. Entonces iniciemos con Katherine Johnson, que nació como Creola Katherine Coleman el 26 de agosto de 1918 y murió recientemente el 24 de enero del 2020 a la muy larga edad de 101 años, una mujer bastante longeva. Tiene un grado en ciencias en matemáticas, otro grado en francés, que los obtuvo a los 18 años. Esta mujer demostró desde pequeña una sagacidad mental enorme, razón por la cual sus padres se mudaron a cerca de una universidad donde ella precisamente cursó sus estudios. Entonces, ¿quién fue Katherine Johnson y por qué es tan importante para el avance tecnológico? Bueno, ella fue parte del programa de computadoras humanas que tuvo la NACA. No, es un chiste, en serio existió una organización llamada NACA. Fue la predecesora de la actual NASA. En aquel tiempo, esta oficina se llamaba Comité Asesor Nacional de Aeronáutica o National Advisory Committee for Aeronautics, que es la razón por la que se llama NACA, las siglas en inglés. Entonces, esta mujer ingresa a las filas de esta organización en 1953, luego de haberse postulado para el puesto en 1952, donde, utilizando su sagaz mente y habilidad, empezó a desarrollar cálculos de flujo de los aviones, movimiento de los mismos, movimiento parabólico, movimientos orbitales, porque en aquella época la computación no era tan avanzada como ahora, que tenemos poderosísimos componentes como los de los PC Master Race, que algunos son un tanto presumidos, otros no. Bueno,
Al menos que yo conozco no son presumidos. Pero bueno, entonces las computadoras de entonces eran bastante lentas, no eran tan hábiles como ahora. De hecho, espero no equivocarme, pero se me hace que en 1953 aún se usaban computadoras que funcionaban a base de tarjeta perforada. Bueno, creo no equivocarme. Pero entonces, como les decía, entonces para la NASA era más sencillo tener a un montón de mujeres que realizaran a mano cálculos complejos matemáticos que esperar a que la computadora procesara los datos. Simplemente les diré que el celular más chafa actualmente tiene al menos 15 veces más potencia que una computadora de 1953. Es por eso que la NACA y posteriormente la NASA desarrollaron este programa de computadora humana, donde participaron muchas mujeres, principalmente afroamericanas, como en el caso de Katherine Johnson, otro logro muy grande para la época en la que ella vivió. Ella era una mujer de origen afroamericano, por lo cual, además de que en la época de ella pues era más notorio el machismo, pues era más notorio el racismo. Por lo tanto, el que ella haya llegado hasta estos puestos es un logro bastante grande. Entonces, ella vino a participar en realizando los cálculos de misiones múltiples de las misiones que desarrolló la NASA, incluidas el Apolo 11. Esto trabajando para el Centro de Investigación Langley en Hampton, Virginia. Como les mencioné, ella participó en muchos de los cálculos que permitieron determinar la órbita correcta de los transbordadores Apolo, así como el aterrizaje del módulo lunar que vino aterrizando en la Luna en 1969, donde estaban Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Esta mujer vino a retirarse en 1986 de la NASA, pero no sin antes haber publicado por lo menos 28 artículos de investigación científica. ¿Y por qué digo por lo menos? Bueno, ella fue coautora de muchos otros, pero no siempre se le dio el reconocimiento debido por las cuestiones de la situación social de la época en la que vivía. O sea, que una mujer negra logre publicar unas cuestiones tan avanzadas en campos dominados por hombres, pues no era bien visto, desgraciadamente, por la sociedad de aquel entonces. Es por lo que es probable que esta mujer haya contribuido aún más a múltiples artículos científicos de su época, más allá de los 28 que están reconocidos actualmente. También esta mujer, por lo mismo su situación de ser afroamericana, luchó mucho, aparte por también ser reconocida como una mujer científica. En una ocasión, en una reunión editorial de la NASA, donde múltiples hombres iban a mostrar los avances de sus publicaciones científicas, a ella se le dijo que no podía participar, a pesar de ya haber realizado ella varios artículos científicos de investigación. Entonces, en una entrevista que se le realizó, si no estoy mal, para el periódico Washington Post, ella declaró que cuando le dijeron que no podía pasar, ella les gritó: ¿hay alguna ley que me diga que no puedo ir? Mujer bastante fuerte y que quería demostrar su capacidad como científico. Y pues bueno, si quieren saber un poco más de lo que fue la vida de esta mujer, existe un documental llamado Hidden Figures, una película biográfica de ella misma en 2016, y dentro de los logros y reconocimiento que obtuvo en vida, ella recibió 4 premios que reconocían su trabajo dentro de la NASA, entre ellos 2 premios que son otorgados a pobladores civiles de Estados Unidos, que de hecho son los máximos reconocimientos que un civil puede recibir de parte del gobierno de Norteamérica. Estos vienen siendo la Medalla Presidencial de la Libertad, dada por Obama, y la Medalla de Oro del Congreso en 2019. Bueno, la Medalla de Oro la recibió en 2019. La Medalla de la Libertad la había recibido en 2015, si no estoy mal, si no me fallan las notas que tomé. Y como les menciono, estos son los mayores reconocimientos que un ciudadano ordinario puede recibir por parte del gobierno norteamericano, lo cual demuestra lo mucho que su gobierno reconoció los logros y contribuciones que hizo Katherine Johnson a lo que fue la lucha tecnológica que tuvo Estados Unidos en aquella época. Y como les menciono, los otros 2 más grandes premios que recibió en vida son premios que la misma NASA otorga a ex empleados y colaboradores. Aparte de estos 4 premios, también recibió múltiples homenajes y reconocimientos de parte de otras organizaciones.
Y pues bueno, de Katherine Johnson, quien pues en vida sí logró recibir todo el reconocimiento merecido, que pues sus acciones fueron reconocidas por su gobierno, que desgraciadamente no fue tan conocida por el público general porque, siendo sinceros, cuando preguntas sobre el alunizaje, la gente inmediato menciona a quienes pisaron la luna, pero a veces deja un poco relegado a quienes contribuyeron a todo lo que fue anterior: desarrollar los cohetes, los cálculos para que estos mismos pudieran aterrizar y realizar el viaje ida y vuelta sin problemas. Es una cuestión que desgraciadamente pues ocurre mucho en la sociedad, pero afortunadamente gracias a la nueva tendencia tecnológica pues podemos saber estas cuestiones para que estas personas no queden en el olvido. Y pues bueno, como mencioné, de pasar a una mujer que fue reconocida por su colega, su gobierno y en vida, pasaremos a una mujer que desgraciadamente no pudo obtener el reconocimiento de sus logros en vida. Todo lo que le fue reconocido por sus aportes al mundo científico fue póstumamente. Hablaremos de Rosalind Franklin. Nacida el 25 de julio de 1920 en Londres, Reino Unido, muriendo ella el 16 de abril de 1958 a la muy joven edad de 37 años. Esto debido a cáncer de ovario, si no me equivoco. Vino a graduarse en Ciencias Naturales en 1941 de la Universidad de Cambridge y 4 años más tarde, en el 45, recibiría su doctorado en Filosofía, lo que los gringos llaman un PhD. Bueno, esta mujer desde muy temprana edad demostró una sagacidad y capacidad en el ámbito científico. A la muy tierna edad de 6 años le demostró a sus padres una gran capacidad en matemática. De hecho, algunos conocidos que vieron estos hechos declararon que ella demostraba lo que se denominó como una inteligencia alarmantemente alta. Ahora, ¿por qué alarmantemente alta? Recordemos que pues ella vivió en los periodos de 1920 al 50, épocas donde el machismo estaba todo lo que daba. La mujer no vino a ser muy reconocida en Estados Unidos sino hasta como la década del 60, si no me equivoco yo. Esto después de que pues durante los periodos de Segunda Guerra Mundial las mujeres demostraron que podían llevar a cabo todo lo que el país necesitaba mientras los soldados estaban en la guerra. Era ahí la famosa imagen de Rosie, la... ¿cómo se dice? La atornilladora, Rosie, la... Bueno, quienes sean tan ávidos de investigación histórica como yo, tal vez recuerden que hay un afiche muy popular de una mujer con un paliacate mostrando un músculo, remachadora, Rosie la remachadora. Bueno, mostrando un músculo con un paliacate y cargando herramientas en la mano. ¿Por qué? Pues toda la industria de la manufactura en Estados Unidos en el periodo de la Segunda Guerra tuvo que ser desempeñada por mujeres porque los hombres fueron llevados al campo de combate. Y ese fue un punto que ayudó a que los movimientos feministas se iniciaran, que la mujer probó por sí misma su capacidad para mantener los pilares base de su sociedad. Bueno, regresando con Rosalind, ella entraría a Cambridge a los 18 años, demostrando mucha capacidad, pero no sin ello pues recibir de parte de colegas mucha discriminación. De hecho, ella entraría a trabajar tiempo después a un colegio de Londres, del que ya hablaré más adelante, donde muchos colaboradores, a pesar de que veían su capacidad por el mismo hecho de ser mujer, la discriminaban. De hecho, hubo un científico en particular, pero no recuerdo exactamente el nombre en este momento, que en algún momento declaró que Franklin es una completa tonta, de seguro todo el trabajo lo hace su socio Wilkins. Cuestiones de la época en la que le tocó vivir desgraciadamente a Rosalind Franklin. Una época en la que el simple hecho de ser mujer valía para que tiraran a la borda todo tu esfuerzo y capacidad. Bueno, entonces continuando, entre los logros de Rosalind Franklin pues fue el ser pionera dentro de la cristalografía de rayos X. Ahora, ¿qué viene a ser esto? Es una técnica en donde por medio de rayos X se puede determinar la estructura de moléculas. Eso viene siendo la cristalografía de rayos X. En la época en la que Franklin entró a trabajar a diversas universidades e institutos, esta técnica era muy nueva, muy poco usada.
y ella fue una de las pioneras en su uso y demostración y ver toda la capacidad que tenía para la investigación, esta técnica. Y pues, utilizando precisamente esta técnica, la cristalografía de rayos X, ella lograría su mayor éxito. La cuestión que causaría tanta controversia incluso después de su muerte, el que es su mayor logro y contribución a la ciencia, la foto 51. Ahora, ¿qué viene a ser la foto 51? Bueno, en aquella época, que es alrededor de 1950-1953, que es más o menos el periodo que abarca toda esa investigación, los científicos James Watson y su colega Francis Crick, Francis Crick, y en paralelo con Maurice Wilkins, que era un socio de Franklin, bueno, no necesariamente socio. Maurice Wilkins trabajaba en el mismo instituto, el King College de Londres, a la vez que Franklin. Eran colegas, más no colaboradores codo a codo. Y pues bueno, en la época que les comento, entre el 50 y el 53 fue cuando Watson y Crick desarrollaron muchos de los avances y logros de su investigación por determinar la estructura del ADN. Y fue gracias a la fotografía 51, que fue tomada e investigada por Rosalind Franklin, que ellos lograron determinar que el ADN tiene una estructura de doble hélice. Todo el mundo ha visto la famosa imagen, pues, de la espiral doble en la que está el genoma de toda la vida. Desgraciadamente existe mucha controversia respecto a lo de la fotografía 51. Pues verán, mis queridos compañeros, James Watson, Francis Crick y obviamente Maurice Wilkins, luego de estas investigaciones que ya venían desarrollando y que se propulsaron más y avanzaron mucho gracias al análisis hecho a la fotografía 51, lograron determinar la estructura de doble hélice del ADN, y además estos tres hombres recibirían el Nobel de Medicina y Fisiología en 1962. Esto vendría ocurriendo 4 años después del fallecimiento de Rosalind Franklin. Y pues, como les comento, aún hoy en día existe algo de controversia respecto a por qué Rosalind Franklin no recibió el reconocimiento debido que ella merecía, debido a que fue gracias a la investigación que ella desarrolló, la cristalografía, las fotografías que ella tomó, que se pudo determinar después con todo el resto de la investigación de Watson, Crick y Wilkins, la forma de doble hélice del ADN. Como les comento, hay varias vertientes que tratan de explicar este hecho de la controversia en cuanto a no reconocer el trabajo de Franklin para este hecho de la doble hélice. Entre ellos existe la versión que dice que debido a ciertas políticas que tiene el Nobel, de que no existe como tal esta regla, pero es muy raro que los organizadores y el jurado de los premios Nobel den reconocimientos a personas ya fallecidas. Gato. Disculpen. Es el querido gato de la casa. A veces se le olvida respetar el espacio personal. ¿En qué me quedé? Ya me distraje por correr al gato. Sí, las distintas versiones que existen a por qué no se le dio reconocimiento a Rosalind Franklin. Pues digo, entre ellos está esta política que tiene los Nobels de que no suelen dar reconocimiento póstumamente. Y pues, perdón. Y pues que se supone esta es una de las razones por la cual no se le pudo dar el reconocimiento debido a Rosalind Franklin. La otra teoría dicen que, como les comenté, Wilkins fue un colega de Rosalind Franklin en el King College de Londres, y se alega mucho y se tiene registro de que había cierta fricción entre ellos, no les gustaba mucho trabajar juntos,
y tenían pequeños debates y pleitos entre ellos. Entonces, según estas versiones, se dice que Wilkins, al ver las fotografías de la cristalografía hecha por Rosalind Franklin, dijo, esto podría ayudar a Watson y Crick con su investigación actual del ADN. Entonces decidió tomar sin permiso de Franklin las fotografías, se las mostró a Watson y Crick, quienes junto con toda la investigación que ya tenían de antemano, avanzaron más en la misma. Entonces, esta es la versión que se puede decir fea de la historia. La otra versión, la que es la versión un poco más amable, bonita y humana, es que pues sí, Franklin y Wilkins tenían pleitos y roces dentro del Instituto King College, pero que no eran tan grandes como para que Wilkins decidiera simplemente robar el trabajo de Franklin, sino que Franklin oyó de la investigación, dijo, pues ¿por qué no aprovechas estas fotografías que yo he hecho de cristalografía en moléculas de ADN, se las muestras a aquellos tipos y a ver si les es útil, a ver si puede servirles para que avancen? Y esto fue lo que hizo Wilkins, y que pues la falta de reconocimiento vino a ser por las cuestiones de la sociedad en la que vivió, de que pues cómo una mujer puede contribuir a la ciencia, no, las mujeres son tontas, no sirven para esto, que era mucho del pensamiento que existía en la comunidad científica de aquellos tiempos. La ciencia era un campo que debía ser dominado por hombres, cosa que hemos visto que está muy mal. Hay demasiadas mujeres en aquellos en tiempos antiguos y en tiempos modernos que han contribuido bastante al avance científico. Entonces también, como mencioné, desgraciadamente por su muerte tan joven de Rosalind Franklin y muriendo tanto tiempo antes de que se diera el reconocimiento de las investigaciones de Watson y Crick, pues ella en vida no pudo recibir el reconocimiento debido, el reconocimiento que ella merecía. Aunque en alguna ocasión Watson mencionó que ella y Wilkins eran dignos merecedores de un premio Nobel en química debido al trabajo de cristalografía que ambos desarrollaban en el King College. Y pues, desgraciadamente, el reconocimiento oficial a su trabajo vino a darse hasta 1968, que fue la primera vez que en algún artículo importante de investigación científica, que en este caso vinieron a ser las memorias del trabajo de James Watson, que él publicaría en ese año, 1968, él vendría a reconocer y dar crédito al trabajo de Rosalind Franklin y su contribución a la investigación que él y Crick desarrollaban de la estructura de la doble hélice. Y de hecho, en los inicios de los 90, tanto el edificio en el que Rosalind Franklin vivió y desgraciadamente vino a morir, así como el King College, colocaron placas homenajeando sus logros y dando reconocimiento a todo su trabajo. A su vez, el King College también... perdón. Ay, qué rico. Ay, sí. Perdón, me dio comezón. Es la bata. Bueno, asimismo el King College vino a dar reconocimiento a Rosalind Franklin al nombrar un edificio completo de esos en los que los alumnos se hospedan. Bueno, no se hospedan, habitan. Un dormitorio. Renombraron un dormitorio en honor a Rosalind Franklin como una manera de póstumamente darle reconocimiento a esta mujer. Reconocimiento que no pudo lograr en vida, desgraciadamente llegó muy tarde, pero aún así ha permitido que el trabajo, esfuerzo y sacrificio de esta noble mujer trabajadora de la ciencia no quedara perdido en la oscuridad. Y pues bueno, ahora pasaremos a la que viene siendo mi favorita personal dentro de las mujeres en la ciencia. María Salomea Sklodowska-Curie, conocida simplemente como Marie Curie, nacida el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Polonia, muriendo el 4 de julio de 1934 a los 66 años en Passy, Francia. Esto debido a anemia aplásica derivada de su trabajo.
Muchos a lo mejor conocen que el trabajo de Marie Curie fue en la radioactividad. De hecho, es un término que ella acuñó, que es parte de sus muchos logros. Verán, en la época en la que Marie Curie trabajaba, básicamente el derecho que tenía una mujer era el derecho que le otorgara a su marido. Las mujeres no tenían mucha voz y voto. Y su marido, Pierre Curie, de nacionalidad francesa, que de hecho Marie Curie es más reconocida como francesa dentro de algunos textos, precisamente porque al casarse con Pierre Curie obtuvo la nacionalidad francesa, pero ella era polaca de nacimiento, nacida en Varsovia, Polonia. Bueno, entonces, ¿qué hizo Pierre Curie que estuvo muy bien? Se dio cuenta del potencial de su mujer, de la inteligencia de su mujer, y le brindó todo el apoyo que pudo. Todo aquello que fuera posible para que el mundo viera las contribuciones y talento de su esposa. Entonces, ¿cuáles fueron los logros que tuvo Marie? Bueno, apoyada por Pierre. Bueno, junto a Pierre ganaron en 1903 el Nobel de Física por sus descubrimientos e investigaciones en la radioactividad. Pero eso no es todo. Marie Curie es reconocida como la primera mujer en ganar un Nobel, la primera persona y única mujer que ganó 2 Nobel. Bueno, es que es un curioso caso porque aparte de eso tiene el reconocimiento de ser la única persona que tiene un Nobel en 2 diferentes campos. Ahora, ¿cómo está esto? Bueno, como se menciona, ella fue la primera mujer que ganó un Nobel, que fue el de 1903 en física junto a su esposo. Ahora, ella vino a ser la primera persona y única mujer que ganó 2 veces el Nobel, pero el segundo Nobel fue en química en 1911, debido al descubrimiento y aislamiento de elementos radioactivos, entre ellos el radio, que ese es otro de sus logros. Aparte de que ella fue quien acuñó los términos de radioactividad, la investigó, ganó Nobel por ello, descubrió los elementos radio y polonio. Y fue quien aisló el radio, de hecho, razón por la que sería merecedora del Nobel de Química en 1911. Entre sus otros logros vino a fundar el Instituto Curie en París y Varsovia, que este instituto sigue abierto actualmente, donde se investigan los usos clínicos de la radioactividad para la cura de muchas enfermedades. De hecho, ella contribuyó en mostrar e investigar un poco cómo la radioactividad podía curar ciertas afecciones sanguíneas, a pesar de que irónicamente ella moriría por la radioactividad. También desarrolló una unidad móvil de radiografía de rayos X durante la Primera Guerra Mundial, y además, por si fuera poco que era una mujer capaz de tantos logros en la ciencia, crió a sus hijas de manera que ambas fueran científicas, y una de ellas, Irene Joliot-Curie, vino a ganar en 1935 junto a su marido un Nobel en química por investigar la radioactividad artificial, que es básicamente hacer que una cosa que no es radioactiva se vuelva radioactiva. O sea, ¿cuánta capacidad no tenía esta mujer que no solo ganó 2 Nobels, sino que crió a una ganadora de un premio Nobel? Si eso no demuestra que Marie Curie es la mayor mujer que contribuyó al campo científico, no sé qué más pueda hacer. Es por todo esto que Marie Curie es mi mujer favorita dentro de la investigación científica, porque precisamente en una época donde la mujer era totalmente relegada, donde su única obligación y deber según la sociedad era ser la servidumbre de su marido, ella avanzó, demostró que tenía más capacidad que muchos hombres de su época, logró logros impensables para una mujer en esos tiempos. Y no solo eso, como les menciono, crió a otra mujer ganadora y potentada en la ciencia. Y pues con Marie Curie es que terminamos este pequeño viaje en el que se menciona a mujeres en la ciencia. Ahora, ¿por qué escogí en específico a estas 3? Siendo que hay muchas otras mujeres que han contribuido al campo científico, al campo tecnológico, a la ingeniería y al desarrollo científico en general. Bueno, a Marie Curie porque, como mencioné, es mi favorita personal dentro de las mujeres en la ciencia. Adoro todo lo que logró y el esfuerzo
que puso a su trabajo, tanto así que fue su propio trabajo el que la vino matando. A Katherine Johnson la escogí por su reciente fallecimiento. Yo previamente ya sabía un poco sobre los programas de computadoras vivientes que existieron en la NASA, pero pues se me hizo muy significativo la mención de Katherine Johnson por su reciente fallecimiento. Y a Rosalind Franklin la escogí debido a la tristeza de su historia y que quedó muy marcado en mí esto en mis clases de microbiología y de bioquímica en la universidad, porque una de mis maestras mencionaba con mucho fervor el hecho de Rosalind Franklin y pues ella era de los creyentes de la vertiente descarada de que Wilkins robó su foto para mostrársela a Watson y Crick. Y pues era muy interesante ver el fervor con que esta maestra defendía a Rosalind Franklin. Y pues bueno, mis queridos alumnos, espero que hayan disfrutado conmigo este breve análisis de la vida y logros de estas significativas mujeres que contribuyeron bastante y demostraron la capacidad que tiene la mujer para lograr lo que se proponga. Hay que recordar que no debemos discriminar a nadie por ninguna condición, ya sea su género, su sexo, piel, religión. Cualquier ser humano se lo propone y con la voluntad suficiente es capaz de lograr lo que se proponga. Y es por ello que debemos de respetar ideas ajenas. Tal vez no estemos de acuerdo con ellas, pero al menos no debemos atacarlas con violencia. Y bueno, con esta pequeña reflexión cortaremos nuestra clase del día de hoy. Agradezco a quienes estuvieron conmigo en la transmisión en vivo y quienes ven la repetición de esta transmisión en mi canal de YouTube. Espero que coloquen en la caja de comentarios su opinión respecto a lo que viene siendo estas mujeres en la ciencia, la situación actual que está viviendo nuestro país y pues su opinión personal a cómo son las diferentes marchas que se han hecho. Si están de acuerdo o en desacuerdo, pues son como yo que prefiere que se realicen de cierta manera, pero no está totalmente en desacuerdo con que se realicen de manera más efusiva y anárquica. La cuestión es simplemente compartan su opinión, intentaremos respetar la misma. Todo sea con tal de que compartiendo conocimiento logremos mejorar nuestra propia capacidad. Y un pequeño y breve anuncio. El día de mañana se estarán subiendo a YouTube las repeticiones de clases pasadas que por cuestiones personales no había logrado poner aún. Y otro anuncio, esta semana no habrá viernes casual, otra vez por motivos personales y probablemente la semana que viene, la semana del lunes, ábrete tu cosa. La semana del lunes 16. Muy probablemente esa semana no haya clases pachecas, nuevamente por algunas cuestiones personales relacionadas con la razón por la que no habrá viernes casual esta semana. Espero me perdonen y trataré de colocar algo que los entretenga mientras en el canal de YouTube o en la página del proyecto del Profe Pacheco. Agradezco el tiempo que se tomaron para estar conmigo y disfruten de su día. Adiós, gente. Abracen a sus madres y a sus hermanas.